Tribunal de Justicia. Ayer con el malestar de... Pero vuelvo a insistir con esto porque esto es lo que es ontológico, conceptual. El Superior Tribunal es un órgano colegiado. Y los jueces del Superior Tribunal, en número de 5, sin mujeres, lamentable, de manera lamentable esto. ¿Te gustaría, sin mujeres, siempre te gustó que haya una mujer? La voz de la mujer es de una necesidad imperiosa. Ahora vamos a hablar de ese tema, si te parece. ¿Por qué crees que no lo hay? Bueno, déjame cerrar con el número. Sí, Son pero trata de usar jueces. tu poder de síntesis, porque vos como buen profesor te gusta hablar mucho. Jueces. Acá no tengo mucho tiempo. Jueces, digo jueces porque no hay mujeres. El número es 5. Sí. Bueno, ahora, no me retes, María Mercedes. No, escucha, ¿te gustaría que sea una mujer? Yo sé que tu opinión es, porque siempre lo hablamos, de que te gustaría que haya una mujer. ¿Por qué crees que no lo hay? Bueno, es un anhelo personal, pero además hay una demanda del discurso jurídico y convencional, porque CEDAW impone la paridad de géneros en los poderes del Estado. Sí. Eso es una cuestión de CEDAW, de Belén do Pará, de la 26485, ¿verdad? Y de muchas leyes específicas que tanto el Congreso de la Nación como en muchas provincias, en derecho público provincial, establecen esta paridad de género, al menos hasta que la mujer tenga, porque esta es una cuestión también que está muy, que se explica en teoría, que es la cuestión de la representación. La representación es la confirmación de la presentación. Es la representación. ¿Vieron cuando se utiliza el prefijo re? Sí. Reelección. Una cosa es la elección, otra cosa es la reelección. Sí. Una cosa es la capacitación, otra cosa es la, digamos, cuando uno recapacita. Es como que resignificamos, pero siempre confirmando la idea. La representación de la mujer es no solamente necesaria, sino que es muy conveniente. Y es lo que está faltando en la integración del Superior Tribunal. ¿Por qué no se da? ¿Por qué no se da? Entiendo, pienso que no se da por una cuestión de falta de voluntad política. Porque, y esto es un dato que quiero anotar en esta entrevista. ¿Voluntad política de quién? Déjame que... Explícame eso. Del poder político. Del poder político, sin lugar a dudas, del poder político. ¿Por qué? Acá yo te voy a dar la razón, desde mi punto de vista. Este es mi punto de vista, que puede ser modesto, puede ser, pero es razonable. Yo te voy a dar la razón. La ventaja de la provincia de Corrientes, frente a otras cartas constitucionales, es que la Constitución de la provincia de Corrientes deja en manos del legislador ordinario la integración cuantitativa del Superior Tribunal. Dice, el Poder Judicial de la provincia, la representación se ejercerá a través de un Superior Tribunal, cuyo número, Constitución de la provincia de Corrientes, estará determinado por ley. La Constitución también es una ley, pero es una ley extraordinaria. Cuando el constituyente dice eso, deja en manos de la legislatura provincial determinar el número. Es decir, para aumentar el número de integrantes no se necesita una reforma de la Constitución. ¿No? Y no, porque el constituyente... O sea que el constituyente delega, deja en manos de la legislatura de momento, la actual, la conformación actual, que... bueno, justo ahora ya estamos en extraordinaria, creo, ¿verdad? Sí. Bueno, pero tenemos sesiones desde el 1 de marzo. Bien. Claro, o sea, en Ahora, cualquier momento, o incluso en extraordinaria puede convocar el Poder Ejecutivo, en cualquier momento. ¿Eso qué quiere decir? Que vos ahora tienes 5 miembros. Sí. ¿Podría llegar a tener 6 miembros? 9 miembros sin necesidad de reforma constitucional. ¿Con un proyecto de ley? 6 o 9, con un proyecto de ley. De 6 a 9. Exacto, con un proyecto de ley. Y acá termino un poco, porque si no, ¿qué me pueden decir? Digamos, no los contestatarios, sino quien no comparte esta opinión. Pero va a ser muy costoso aumentar 3 o 4 integrantes más. Tengo la respuesta para eso. Mi posición. Una cláusula transitoria que establezca
con fuerza normativa, por supuesto, que cada vez que se produzca una vacante a partir de la nueva configuración del Superior Tribunal, Sí. de un juez, hombre, varón, Sí. se suprima esa vacante. Entonces, en 4 o 5 años, cuando comencemos a jubilarnos, etcétera, volvés a 5 o 6, como decís vos, que es un número razonable. ¿Se entiende? Sí. Claro. Y ahí, como las que se van a suprimir son las vacantes de hombres, va a quedar Me encanta. con un equilibrio muy sano. Yo comenzaría como mínimo con 3 integrantes y que tienen que ser por ley mujeres, que la ley diga... Que sea mujer. Claro, no sea no que... aumentar el número y que no sea mujer. Exacto, en eso hay que ser... Perfecto. El legislador ordinario tiene que ser muy explícito, digamos. Pero esta es una cuestión de... Es un ensayo, una opinión, nada. Yo no soy legislador. Bien. Eso Misiones tiene 9 miembros. Pero me pidieron una opinión, la estoy dando. Está bien. Misiones tiene 9 miembros en la cosa. Y Sí. tiene, está presidida por una mujer y tiene 3 mujeres. Tenía 4, una falleció. Bien. Ahora, Alejandro, perdón. Ayer se eligió presidente por otra vez al doctor Eduardo Rey Vázquez. Yo daba una de las razones esta mañana, no sé si estoy equivocado o no, que es un hombre conciliador, de diálogo, y que seguramente ese habrá sido el elemento o el motivo por el cual ustedes lo eligen. Había disidencia y malestar del doctor Panzeri y del doctor Seman. La pregunta que te hago, ¿por qué ayer decidieron por mayor cantidad de números que Eduardo Rey Vázquez sea presidente nuevamente del Superior Tribunal de Justicia? Bien. Lo primero que yo quisiera aclarar es que para nosotros la elección, por tratarse de una elección anual, Sí, vuelvo a insistir, claro, una vez por año. Sí, sí. para asegurar lo que la ley orgánica nos manda, que es la representación del Poder Judicial y del Superior Tribunal de Justicia, en cabeza del presidente, no puedo decir por ahora, o presidenta, del presidente del cuerpo, es una cuestión de rutina anual. Más allá de lo que, de las especulaciones o suspicacias que se puedan generar en general, para nosotros es una cuestión, vuelvo a insistir, rutinaria. Es una rutina anual. Todos los años tenemos que decidir quién va a presidir al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes. Eso ya sabemos. Lo que te pregunto. Lo que me preguntaste, ¿por qué se le reeligió o nuevamente elegimos a Luis Eduardo Rey Vázquez por mayoría? Lo primero que quiero destacar es que al existir una votación dividida, estamos hablando de que no hay en el Poder Judicial una voz hegemónica. Y eso es bueno para la democracia. Porque uno de los riesgos de las democracias emergentes o que están consolidadas, pero es una consolidación prematura, temprana, como es la de la Argentina, no nos olvidemos que nosotros tenemos 40 años, 41 años de democracia, consolidada, digamos, ininterrumpida después del proceso genocida, después del año 1980, a partir de 1983 a la fecha. Uno de los riesgos que entraña el ejercicio democrático es la tentación mesiánica del poder. Es decir, que exista un proyecto hegemónico, con discurso único, generalmente detrás de una persona. Y esto atenta contra, socava lo que es la democracia como forma de vida. Entonces, esta disparidad, diversidad de opinión, quiebre de cualquier sueño hegemónico, sueño por no decir pesadilla, porque se convierte en una pesadilla, es saludable. Y nosotros tuvimos una votación dividida, de modo que esta rutina, que siempre aparece como una zona de confort, nos tuvo que extremar los rigores de nuestra decisión. Entonces ahí voy a la pregunta concreta. ¿Por qué entre los candidatos, en mi caso, le elegí al doctor Luis Eduardo Rey Vázquez? Y allí uno hace una evaluación de condiciones personales, las habilidades blandas se le dice, pero bueno, son habilidades de relacionarse con terceros,
de seguir manteniendo canales de comunicación, hay cuestiones de sensibilidad y en definitiva también cuestiones más sutiles que, bueno, había que elegir entre dos candidatos y los dos iban a desempeñarse de una manera muy eficiente y iban a dejar bien al Poder Judicial, iban a garantizar la representación del Poder Judicial de la provincia de Corrientes durante el periodo 2025, pero bueno, había que seleccionar a uno, porque el presidente es un órgano unipersonal. Pero por supuesto que uno hace una evaluación de las condiciones personales y profesionales y la verdad que no fue una decisión fácil, porque también el doctor Panzeri es una persona muy activa, muy ejecutiva y que tiene mucha presencia y que seguramente va a seguir trabajando como lo hacemos de manera mancomunada, como cuerpo, y vamos a seguir aportando, más allá del lugar que cada uno ocupe, vamos a seguir trabajando para mejorar la prestación jurisdiccional en la provincia de Corrientes, lo que se conoce como servicio de justicia. Que se haya enojado ayer, no hubieron enojos, no existen enojos. Bueno, ponele, está malestar porque hay un comunicado de lo que él dice al final, que leíamos hoy en... Es decir, pero ese es su punto de vista, digamos. Está bien, pero eso no mella la relación entre ustedes cinco. No, absolutamente. Por el contrario, nos fortalece porque está con meridiana claridad en el Poder Judicial de Corrientes no hay un discurso hegemónico. Fíjese, doctor, que bueno, usted justifica su voto a partir de este valor democrático y él utiliza otro sentido para esto de la democracia. Habla de la alternancia, ¿no? Para, digamos, cambiar el mando, esto que usted decía al principio, el rostro del Superior Tribunal de Justicia. Perfecto, pero esa es su opinión, es un punto de vista. Yo entiendo, por eso hice la aclaración previa, que a María Mercedes por allí no tenía sentido, que nosotros estamos eligiendo un representante. Yo no estoy trocando o proponiendo un cambio radicalizado de política. Sí. Porque nosotros tenemos, lo importante es tener y mantener las políticas institucionales de acceso a justicia, tutela judicial efectiva, proteger vulnerabilidad, que nos duela, como les duele a todos los correntinos y correntinas, el caso del niño Loan. Esas son las cuestiones que nosotros tenemos que mantener firmes y como principios de actuación y de acción. No una u otra persona, porque eso es absolutamente, no digo intrascendente, porque tiene que ver la personalidad. De hecho, tomamos una decisión en función de lo que decía María Mercedes. ¿Qué valoraron? ¿Qué evaluación hicieron? ¿Sí? Sí. Y ahí podés tener de la respuesta más sórdida, decir, bueno, yo porque recibí un sobre voté en tal o cual sentido. Eso es sórdido, aparte sería ilícito, ¿no? Pero no es que nosotros elegimos, y vuelvo a esta idea y con esto cierro, el Poder Judicial no es un poder unipersonal, como es, por ejemplo, el Poder Ejecutivo bien, en la nación, en las provincias, en los municipios. No te vayas porque es mucho lo que te quiero preguntar y vos te estás deteniendo en detalle. Bueno, yo te digo que el comunicado... Sí, claro. El Poder Ejecutivo, está bien, en nuestro diseño constitucional, es importante la persona, porque representa todo el poder durante un periodo. El Poder Judicial es un órgano colegiado que solamente elige un presidente. Permitime preguntarle, por favor, esto. ¿Por qué es tan ambicionado el lugar? Porque todo espacio de poder para los que estamos en funciones públicas es importante. Somos espacios ocupantes. Está bien. De todas formas, Alejandro Chaín... Eso es casi la instintivo. Presidencia, ¿no?, del Superior Tribunal. En efecto, que el doctor Panzeri... El presidente ejerce una representación, representa. Yo no represento al Superior Tribunal, el presidente sí. Por eso una cuestión, pero bueno, María Mercedes no me deja explicar, dice que vos la representación tiene una explicación. Es muy importante para que la gente entienda lo que vos digas. Acá no sos profesor, sos un entrevistado. Escuchá lo que te iba a decir. Bueno. Atendé. De todas formas, ayer llamó poderosamente la atención a Alejandro Chaín que el doctor Panzeri diga que la mayoría circunstancial trata de perpetuarse
y se amalgama sobre una designación que cubre intereses personales, ególatras y vanidosos. Es muy fuerte que un ministro diga eso. Pero es la opinión de un ministro y tiene derecho a manifestarse porque nosotros vivimos en democracia. Entonces, una persona, en este caso un juez del Superior Tribunal, tiene derecho a manifestarse y esa es su opinión o su expresión de ideas o su convencimiento o lo que fuera. Pero, vuelvo a insistir, las opiniones como las palabras, una vez proferidas, ya son patrimonio del intercambio de comunicación. Es comunicacional. Si vos querés saber qué sentido tienen esas palabras, tenés que recurrir a interrogar al interlocutor, al que profirió esa frase. Sí, sí. No son mías. Ya sé. Pero defiendo el derecho de libertad de expresión. Pero no tengo mucho que aportar respecto a esas frases o ideas, porque no son mías. Yo mis ideas te estoy dando acá en este reportaje. Yo te consulto porque para mí no es como... Fue medio fuerte lo que expresó. Pero porque vos sos parte del patrimonio comunicacional. Y yo también. Claro. Pero yo no te puedo decir o analizar o deconstruir qué quiso decir, porque además va a ser una interpretación. Sí, claro. El que es dueño de su interpretación tiene que ser el autor original. Y el autor original, sí me consta, es el doctor Eduardo. Pero él tendrá que explicar por qué sostuvo eso, si es que necesita, porque creo que además fue muy claro, contundente, no hay necesidad de mucha interpretación, es muy literal. Hablaste del caso Loan Dalino Peña, y es uno de los casos de los que te quiero preguntar en el ámbito que vos tenés, porque creo que ha sido un año muy duro, doloroso, en todo, para toda la gente de bien, que este niño desaparezca de nuestra tierra en un paraje como 9 de julio, en un almuerzo a un santo. ¿Qué significó o qué significa para ustedes que han tenido la responsabilidad del primer momento de la investigación a través de Barry y el otro... Castillo. ¿Qué crees que se hizo bien? ¿Qué crees que se hizo mal? ¿Cuál es tu visión de esto como hombre del derecho? Desde un primer momento, en lo personal, yo seguí el caso Loan por los medios que estaban a mi alcance, que son los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, que pusieron foco en el caso del niño. El único contacto oficial que yo tuve con la causa fue la notificación de un oficio del Juzgado Federal de Goya, más o menos a los 12 días de haber ocurrido el hecho, donde solicitaban al presidente del Superior Tribunal que notifique al Ministerio Público y a la Jefatura de Policía que la causa era de competencia federal y que se abstengan las fuerzas provinciales de cualquier tipo de investigación, etcétera, salvo que exista un requerimiento, un pedido o una demanda de cooperación procesal. Ese es el único contacto que en lo personal tuve, porque no llegó a la instancia, el Poder Judicial tiene instancia a la instancia del Superior Tribunal. De todos modos, me nutrí y sigo en los programas que aún mantienen interés y van actualizando, o por supuesto con opinión, etcétera, sigo el caso. Y para nosotros, ¿qué significa el caso? Me preguntaste vos. Entiendo que voy a hablar como integrante del Superior Tribunal, ¿verdad? Yo no puedo hablar como un ciudadano común porque tengo otras responsabilidades. La verdad es que uno trabaja e intenta, hoy te decía, justamente para generar las condiciones que nos permitan o aseguren que este tipo de hechos no sucedan. Esa es la tranquilidad que como juez del Superior Tribunal
tengo y entiendo, por eso te hablaba de la política pública del Superior Tribunal, y entiendo es compartida por toda los magistrados y funcionarios y también empleados y empleadas del Poder Judicial de la provincia de Corrientes. Porque esto tiene que ver con la pronta respuesta a sectores vulnerables. En el caso del niño, tenía varias causas de vulnerabilidad sociales, también el hecho de que esté en una comunidad del interior, todo eso favoreció al resultado actual. Yo la verdad es que si algo anhelo, espero, es una esperanza, es que aparezca con vida y sea restituido a su familia. Especialmente a los brazos de su madre. Ahora, naturalmente que el hecho sucedió tal como es conocido prácticamente por toda la sociedad, y es un hecho que aconteció en la provincia de Corrientes con intervención de los operadores judiciales de la provincia de Corrientes, tanto del fuero provincial como del fuero federal. Y no hay noticia cierta del paradero o de la situación actual del niño. Y eso es lo que no se expone. Claro. Ahora, y en el caso de los que tenemos funciones y responsabilidades, tenemos que ir mejorando el sistema para que no vuelva a suceder. ¿Qué error creéis que cometió la justicia provincial cuando la tuvo en sus manos antes del pase a la justicia federal? No puedo darte una opinión porque no tengo elementos de juicio. Yo no conozco, nunca tuve contacto ni acceso a la causa. Bien, perfecto. Por el contrario, el juzgado federal ha sido muy claro de decir, bueno, una vez que se produjo el desplazamiento al fuero federal por requerimiento planteo de los fiscales de la provincia de Corrientes, no interfieran más. Es decir, perfecto. De hecho, tampoco nosotros, salvo para pedir informe, podemos interferir en investigaciones que se llevan a cabo en las instancias inferiores de la provincia de Corrientes. Porque hay algo que ustedes saben, que es la independencia de cada magistrado dentro del ámbito de su competencia. Pero vuelvo a insistir, el caso del niño, loan, duele y expone las debilidades del sistema. Y eso es lo que nosotros tenemos que corregir y trabajar. Y en lo personal entiendo que eso debe ser también compartido, pues no es una cuestión de responsabilidad como la anterior, que todos anhelamos con que el niño aparezca y sea restituido a los brazos de su madre. Ese es un anhelo y en esta yo fiesta... sé que vos, como ministro del Superior Tribunal de Justicia, sos el encargado de los juzgados de familia. Algunas cosas tengo que decirte que han cambiado muchísimo, sobre todo en el tema de las adopciones. Sé tu opinión con respecto al tema de los hogares, que no son casas ni de si son lugares de tránsito. Se puede trabajar en ese tema también. Se llaman familias sustitutas. Sí, pero ha cambiado, espera, la pregunta que te quiero hacer es, ¿ha cambiado mucho el Poder Judicial en ese aspecto con el tema de las adopciones y la apertura de la cabeza? 2 madres que adoptan 2 chicos, 2 padres que adoptan un chico, en el cual siempre que a mí me llega la comunicación de prensa, estás vos apoyando todo esto. Esto significa un cambio en la mentalidad del Poder Judicial. ¿Esto lo hicieron porque realmente no les quedaba otra o porque vos ves que la sociedad está exigiendo a ustedes un poco más? Sin lugar a dudas, la sociedad exige y tiene derecho a exigir. Porque aunque parezca difícil de entender, los derechos consagrados en las convenciones internacionales no son derechos que se proclaman en una reunión que por supuesto se lleva a cabo en París, en Bruselas o Nueva York. En verdad, hay una tarea de recopilación de necesidades, de anhelos, de propósitos de comunidad, que son los derechos humanos, ¿verdad?, que no se puede negar en pleno siglo XXI a ningún ser humano, a ningún habitante de esta tierra. Son cuestiones básicas. Dentro de estas cuestiones básicas está consagrado, reconocido,
pero además reclamado por la sociedad, como vos decís, de todo el mundo, te diría, que es el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de vivir y ser criados y ser cuidados por su familia. No pueden ser privados de su familia. Y la Convención de los Derechos del Niño utiliza este término. Dice que prohíbe que ningún niño sea privado de su familia. ¿Qué significa esto? Que al decir privado y no ser, por ejemplo, separado o apartado, el decir privado es porque el significado de privación es sustraerle a alguien lo que le es propio. Cuando vamos a un caso más tranquilo, no hablemos de homicidio. Si yo te hurto el mate, te estoy privando del mate que es de tu propiedad. No es que solamente te dejo sin mate o te niego la posibilidad de tomar un mate, te estoy privando. ¿Por qué? Porque el mate es tuyo. Esto significa que cuando la Convención Internacional utiliza este término privación, es porque supone, de antemano, supone que el derecho a vivir en el marco de su familia es un derecho, es una propiedad de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa esto? Que lo importante es que el niño, el derecho a la familia de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, lógicamente, lo natural es que conviva con su familia biológica, pero a veces esto no es posible, por muchas razones. Sí, exacto. Por muchas razones. Entonces tienen que aparecer modelos sustitutos de familia. Familia ampliada, familia adoptiva. No necesariamente. Y hoy se habla de familia sustituta, que es lo que hay que trabajar para despoblar a los institutos. Yo le denomino dispositivos, otros para que se entienda, hogares de niños, niñas y adolescentes. Tienen que ir a una familia. Y hoy se trabaja desde UNICEF, se propone las familias sustitutas. Exacto. Pero que sea familia. Lo importante es el sustantivo. Lo sustantivo, que sea una familia. ¿Y por qué es un sustantivo? ¿Por qué representa algo que es? Porque es un derecho que es inalienable. Es propiedad de todo niño, niña, adolescente tener una familia. Y si no, le estamos privando de una familia. Vuelvo a insistir, es como si yo cuando hurto, te privo de algo que es de tu propiedad o de tu tenencia material. Bien. Hablemos de homicidio. Si yo le mato a alguien, no le estoy negando solamente el derecho a vivir, le estoy privando de su vida. Bien. Por eso es importante trabajar en estos temas. Sí, y te digo que cada vez que se realiza una vinculación exitosa, estamos devolviendo, porque esto es una cuestión que tiene que ver los tribunales internacionales de la doctrina, restitución de derechos. Por eso los niños no deben, los hogares tienen que ser meras horas de tránsito. Hay que restituir a los niños el derecho a estar en una familia. En una familia. Si están en una. Bien, eso felicito porque me parece de una genialidad. De paso, no es toda. Carolina Macarreico, siempre que puedo le mando un beso. Hay mucho, todo el fuero trabaja para eso. Nosotros solamente acompañamos. Bien. Pregunta. El fuero está muy actualizado. Esa cosa, eso que yo te digo, por ejemplo, que me parece... Restitución de derechos, por eso yo hoy te dije, utilicé este término, restituir, eso sería un sueño de restituir al niño a los brazos de su madre. Entendimos, Alejandro. Le estamos privando al niño a estar con su familia. Eso es lo más grave de la situación. Doy vuelta a la página. Y no hay respuesta. Doy vuelta a la página. Clase de poder de síntesis en forma imperiosa en el Superior Tribunal de Justicia, que es muy importante cuando los ministros hablan, porque hablan y no. Espera. ¿Hay un divorcio? ¿Sentís que la brecha se acorta entre este divorcio que existe en la sociedad con respecto al Poder Judicial, que dicen la justicia esto, la justicia no existe, hay una justicia para uno y la justicia para otro, hay celeridad para algunos, no hay celeridad para otros? ¿Qué decía eso a la gente que te está escuchando en este momento? ¿Qué dicen? Hay un Poder Judicial que no está en consonancia con el reclamo social.
Nosotros somos conscientes de que el Poder Judicial, hablo del Poder Judicial de Corrientes, pero esto entiendo que se extiende en general a los demás poderes judiciales. Este es un Estado federal y cada provincia tiene su Poder Judicial, digamos, y hay un Poder Judicial federal para toda la Argentina, que es un poder deslegitimado. Poder de síntesis es eso. Es decir, que la gente no cree en el Poder Judicial. La expresión es no creo en la justicia, pero en realidad en el Poder Judicial. Porque, Sí, bueno, sí, por ahí, yo no aspiro a tanto. Nosotros ejercemos el Poder Judicial. Si alguna vez logramos hacer justicia, Claro. Bien. es un montón. Justicia es un abstracto. Digamos. Exacto. Claro. Síntesis. Pero sí somos conscientes de que es un poder deslegitimado. Probablemente de los tres poderes públicos, el más deslegitimado. ¿Por qué? Y son muchas razones o causas. Nómbrame una sola. Una, la demora judicial. O la mora, si querés. Claro. La demora judicial. Eso, ¿no? Una mamá se presenta, reclama alimentos y, bueno, conozco un caso concreto, una queja, digamos, informal, de 4 años hace. El niño era un niño de jardín de infantes, Que habrá tenido 15 bueno, años ahora cuando le dieron. en un par de años más ya va a estar egresando de la primaria. Y todavía, no le dieron. no logra que El sátrapa que le el pague. papá, claro, en este caso del papá, es decir, es lo que más o menos es típico. Muy pudiente, no haga los depósitos mensuales. Es un problema entre adultos, en realidad, porque no estamos hablando. De hecho, no hay. Pero ¿se entiende o no? El intermediario que es la justicia no hace la celeridad del caso. Esta no tiene mamá la celeridad me dice, del caso. si yo no trabajo, si yo no aporto, ¿Qué come mi ¿qué hijo? habrá ocurrido con mi niño o niña? Y bueno, por eso la gente. Yo nunca voy a lograr, por más explicaciones que le dé con poder de síntesis o sin poder de síntesis, nunca va a creer. Ella me dice, no hay justicia para mi niño. Porque si yo no trabajo, si yo no aporto, no va a tener el uniforme, Esperá, ir al club, etc. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué si ustedes son conscientes que el niño necesita el alimento, no le sacan la plata como se le debe sacar al sátrapa? ¿Por qué? Bueno, esas son las cuestiones en las que uno trabaja y trata por... Nosotros tenemos una herramienta que es la reconocida por la ley, que son las sentencias jurisdiccionales. Claro. Y tratamos de transmitir esta idea de que esas cuestiones... Pero acá hay otra anotación. La legislatura sancionó y el Poder Ejecutivo promulgó el nuevo Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia. Y ahí tratan los procesos urgentes. Si bien también trata con proceso especial a la cuestión de alimentos, pero eventualmente puede tratarse como una medida autosatisfactiva o lo que los jueces o la jueza decidan. Pero bueno, ¿qué recibimos como contestación que es racional y atendible? Hay mucho volumen de conflictividad. Entonces la idea, que también superadora, es frente a esta cuestión antitética. Digamos, nosotros le decimos, por favor, premura, tenemos las herramientas legales y la necesidad fundamentalmente de el sujeto acreedor de alimentos. Por otro lado nos dicen, pero son miles de causas. Entonces la idea es tratar, no podemos disminuir la litigiosidad porque ese volumen además obedece a una demanda cierta de mucha deuda alimentaria. Por muchos motivos, porque la familia se ha ido reconfigurando, etcétera, cosa que quien no tiene en la familia o en la vida un conocido que se divorció, que se separó, etcétera. Pero esa es la realidad. Ahora, nosotros tenemos que hacer frente a esa realidad. Tenemos los instrumentos legales. Lo que a mí, esto es una opinión, y que además transmito a mis colegas inferiores, digamos, lo que hay que hacer es buscar mecanismos más inteligentes para la gestión de la conflictividad. Decisiones tempranas. ¿Eso qué no significa? Salidas rápidas porque hasta... Espera, ¿eso qué ¿se entiende? significa? Decisiones tempranas. ¿Qué significa eso? La mejor decisión Alejandro, inteligente como uno hace en la vida. Preguntarte, ¿Se entiende o no? Sí, el Código Procesal Penal, el nuevo código, consiste un poco en eso. Eso Exacto. es responsabilidad del abogado que está haciendo el trámite. El abogado es un auxiliar de justicia, pero y el que conduce el litigio es el magistrado o magistrada. Bien. De ninguna manera es un argumento. Los
10 o 20 incidentes que pueda generar el abogado. Tiene derecho y es su profesión. Ahora, yo como juez, como jueza, más allá de sustanciar todas las incidencias del caso, digo, acá lo importante es la cuota alimentaria y la fijo, como dice el Código Civil y el Código Procesal. ¿Por qué no con pasa? Un monto. ¿Por qué no pasa? Y bueno, ahí una de las cosas, por ejemplo, yo veo y devolvemos esta respuesta. Se utilizan pautas objetivas que después hay que transformar en planillas y todo eso lleva una demora otra vez. Y el Código Civil dice monto. Hablamos de alimentos. Y el Código Procesal en 3 pasajes dice monto. Claro. Ponele número. Monto es número, un número racional. En esto de ¿Se entiende o no? Espera, un minuto antes de esto, pará. Quiero terminar con el tema de las decisiones tempranas. Espera. Y eso es una cuestión de actitud de los magistrados. Hay jueces, decisiones tempranas e inteligentes. Alejandro, no tengo tiempo y es mucha la cantidad de preguntas. Te están llegando preguntas. Ahí está la cuestión del tiempo. Atender lo que te iba a decir. Sé inteligente, por ejemplo, en la administración del cuando tiempo. Cuando la jueza dice no puede entrar a la cancha de fútbol, no puede entrar a los corsos, no puede entrar a los carnavales, el tipo va y rápido pone la plata. O sea, ¿por qué los jueces no encuentran elementos y artilugios como encuentran algunos para que ese niño reciba nada más ni nada menos que alimento? Total, estoy plenamente de acuerdo con vos, Mercedes, pero te vuelvo a insistir, todas esas medidas pueden ser eficaces si son, en orden al tiempo, primeras medidas que se tomen. Bien. La mejor solución como primera opción, que es una lógica, es una cuestión lógica de administración del tiempo y de metodología. Antes se esperaba la sentencia para dar una respuesta. Hoy eso, con el volumen, llega tarde. Claro. Justicia lenta, justicia tardía no es justicia. Hoy esa cuestión, ¿se entiende, María Mercedes? Nos impone modificar la lógica, casi revolucionaria sería. O sea, hay que romper, con la lógica de ese antecedente. No podemos esperar al final del proceso, sino que hay que tomar decisiones tempranas e inteligentes. Acá te pide una abuela. Método económico aplicado al derecho, solo en este aspecto. ¿Por qué? Porque en la vida uno deja como último recurso o espera al final del proceso para tomar la decisión que uno entiende que es la más inteligente en la vida. No, uno no va descartando opciones. Acá te pide ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Entonces hay que tomar decisiones tempranas. No, pedir respuesta. No, pero sobre todo para que me escuchen mis colegas inferiores. Sí. Hay que comenzar a... Bien, pero repensar acá te dice una abuela muy coherente. Repensar la lógica, esa es la solución. Lo que antes se esperaba al final del proceso, hoy es imposible porque demora mucho tiempo. Bien. Hay que tomar decisiones tempranas e inteligentes. La simpleza en la comunicación es fundamental, doctor Alejandro Chain. Acá te dice una abuela. Esto es complicado, yo no vengo a comentar pero la gente, un evento social. Vos tenés que hablarle a la gente para que la gente te entienda. La gente es mucho más inteligente que lo que muchos piensan. Escuchá, no sé si Alejandro, atendé. Yo no subestimo a la sociedad. Acá te dice una abuela que te felicita por tus conceptos, pero que su hija reclama alimento hace 2 años. Y es de lo que estoy hablando. Falta la actitud del juez que no espere el final del proceso, porque si no van a pasar 20 años más. La abuela te dice, ustedes no pueden como ministros del superior... Y estoy hablando a toda la sociedad en estos términos. No, sugerirle... Queda clara la postura... a los jueces que tengan celeridad en el tema alimento. Lo hacemos. Saber si es tu jurisdicción nomás. Sí, lo hacemos a esta abuela, le digo que nosotros lo hacemos, pero también no podemos interferir en la independencia de los jueces. El juez es soberano al momento de tener la causa en su competencia. Por eso la justicia está cuestionada, entonces. Entonces, lo que nosotros tratamos... Buscan algunos por todos. Lo que nosotros tratamos es, frente a la realidad de un volumen muy importante que gravita en la administración del tiempo, pero entonces uno tiene que buscar la solución, porque nosotros somos funcionarios públicos, tanto los jueces de instancia como los del Superior Tribunal. Bien. Entonces, señores, repensemos la lógica. No esperemos para lo que no puede esperar el final del proceso. Pongámonos a trabajar en decisiones tempranas. Y esto es del fuero civil y de familia. Sí, señor. Pero si se hubieran tomado decisiones tempranas e inteligentes, muchos casos
hubieran finalizado de otra manera. Sí, señor. En general. Bien. Y es una cuestión de actitud y de valentía. Muy bien. Hay que tener confianza en el sistema Muy y en bien. la buena fe del funcionario. Muy bien, muy bien. Dice, ¿qué pasa con las sentencias a confirmar, como la de Dace, por ejemplo, que culpable sigue atendiendo? Se cumplió un año en octubre. Bueno, en ese caso en particular yo no puedo opinar Claro. porque estaría pendiente del fallo del Superior Tribunal, así que yo no puedo decir podés. nada, porque ese es un caso que el caso de Piattoni, está en casación. que también es un tema escandaloso, el caso de Piattoni en el sentido de que se hizo un juicio abreviado, ya conoces todo el mecanismo, vos mejor que nadie. Y se dice 3 años, sale a los 4 meses, 5 meses, que esto y aquello, domiciliaria. Estas cosas son las cosas que por ahí separan a la justicia de la sociedad. Y habla de los privilegios para algunos, caso Dace, que habló, pregunta que hacen los oyentes, caso Piattoni que hacen los oyentes. ¿Qué pasa con este tema? En ambos casos están encausados legalmente. ¿Sí? En uno de los casos está pendiente solamente la instancia de casación. Fue juzgado. No, pero en la de Piattoni va a apelar yo no voy a dar nombres porque en lo personal entiendo, toda mi vida hice eso. A mí no me interesan los nombres, me interesan los hombres y las situaciones que están en los expedientes. Esto es muy personal. Si no, a los 30 años no hubiera acusado a una de las personas más poderosas de la provincia de Corrientes. Ay, sí, un día les voy a contar cómo estaba ese día. De todos modos, esto es mi este es mi modelo de actuación. En la justicia nosotros no tenemos que tratar, porque si no estamos yendo al modelo de poder judicial que subjetiviza y no le da a cada uno lo que le corresponde, sino lo que le correspondería en función de quién es. Y eso yo ni entro a analizar porque nunca actué de esa manera. Pero volviendo, por eso no nomino. En un caso, de los dos que plantearon, en un caso está pendiente la instancia de casación. Bien. Que no puedo extenderme porque ahí yo tengo que intervenir como decisor. Sí. El otro caso no llegó a la instancia de casación porque hubo un juicio abreviado, que es un juicio donde las partes llegan a una serie de acuerdos parciales sobre los asuntos, ¿verdad? Que son las cuestiones que se someten al tribunal. Y el tribunal homologó ese acuerdo y de hecho se le impuso una condena. En el caso de la condena de prisión efectiva, en el caso de la condena, el Código Penal, no el procesal penal, porque esto es una materia de fondo que legisla o regula el Congreso de la Nación Argentina, establece desde 1921 que se elige, que incorpora a la Argentina al sistema franco-belga de condena, ejecución suspensiva y libertad condicional, que en las penas que no excedan de 3 años de prisión, a los 8 meses puede el condenado solicitar la libertad condicional. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Esta no es una excepción, es una regla especial al requisito temporal del artículo 13 del Código Penal. El artículo 13 establece para el resto de las penas que el condenado tiene que cumplir como mínimo con las 2/3 partes, para que se entienda. De 12 años serían, matemática, 8 años, son 2/3, ¿sí? 2/3 partes. Esa es la regla general para todas las condenas que excedan de 3 años. Bien. Cuando la condena es de 3 años o menos, hay un derecho reconocido por una regla especial que le permite, le reconoce el derecho al condenado a plantear antes de que se consuman las 2/3 partes, a partir de los 8 meses. Bien. Ocurre, doctor, que en esto el juicio... ¿Se entiende o no? Sí, claro, pero en el juicio abreviado pleno, uno de los acuerdos era que no solicite medidas transitorias o ambulatorias hasta antes de los 18 meses. Ahí hay una confrontación, un litigio entre la parte de la defensa y el querellante actualmente, ¿no? Vuelvo a insistir
esa cuestión también eventualmente puede ser tratada en casación, de modo que yo no me voy a expedir. Yo solamente estoy explicando lo que dice la ley para que la sociedad sepa que el juicio abreviado está contemplado en el Código Procesal Penal actualmente vigente, Ley 6.518, y que la cuestión de el requisito de elemento temporal de los 8 meses es una disposición de la ley de fondo. Ahora, si tiene derecho o no, en función de los acuerdos, en función, esa cuestión tiene que ser analizada con otra argumentación. Bien, la pregunta que te hago es con respecto a la reforma... Lo demás, para mí, las cuestiones infundadas, es pura charlatanería. Y yo eso ni siquiera entro a analizar porque yo no me considero un charlatán, me considero un estudioso del derecho, eso es lo que hice toda mi vida, y por supuesto que puedo estar equivocado y probablemente siempre esté equivocado, pero yo doy las razones. En este caso una razón legal. Si llega a casación, analizaremos con las pretensiones del caso. Hasta el momento no llegó a casación. Bueno, porque, dicho sea de paso, las partes tienen que recurrir. Pregunta, porque tengo muy poco tiempo. Muy bien. La reforma, me está echando María Mercedes. Sí, no tengo que terminar de entregar el programa. La reforma del Código Procesal Penal no fue apurada, porque algunos dicen, se apuraron a reformar la letra y todo el resto no estaba como preparado ni ayornado. Pregunto, ¿sirve? ¿Hay que seguir mejorando? ¿No sirve? ¿Está... Disculpa porque no es que lo haga, es de muy mal gusto, pero es para reflexionar juntos. ¿Qué hubiera ocurrido si nosotros no había una reconfiguración social con la pandemia y también que traiga acá eso que fue una mala experiencia para la humanidad? Si nosotros decíamos, mirá, estas medidas son muy apresuradas, no vamos a tomar esta medida, que lo diga la autoridad, digamos, no se haga el distanciamiento social, los hospitales de campaña, la digitalización para continuar con las tareas habituales, etcétera. ¿Qué hubiera pasado? Si nosotros decíamos, no, esto es muy apresurado, no estoy preparado, ¿qué hubiera pasado? Bueno, nadie sabe porque todo no. ¿Qué hubiera pasado? Usted lo pone en la importancia de vital. Por supuesto, porque, ¿se entiende, María Mercedes? No se tiene todo el tiempo del mundo, es más, el elemento más importante es el tiempo, porque el tiempo es para el ser humano es finito. Nosotros tenemos un tiempo. Claro. Y además hay necesidades. Pero, y tenía que... ¿Sirvió? Por supuesto, y no solo eso, sino que no se puede sostener que no estábamos preparados. Bien. El que sostiene eso tiene que o renunciar si ocupa un lugar importante o recapacitar, para no decir que tiene que renunciar. ¿Por qué? Porque el código vigente hasta la sanción y entrada en vigencia de la ley 6.518 era abiertamente inconstitucional. Pero además tampoco estábamos dando respuesta a muchas situaciones. Había mucha gente privada de su libertad sin condena y lo peor sin ser juzgado. Los dos casos que ustedes me plantearon como un caso de... Son dos casos que fueron juzgados. Es cierto, uno con un procedimiento especial, juicio abreviado, y el otro con un juicio común. Bien. Es decir, ambos hechos que no tienen mucha data fueron en un tiempo razonable, tuvieron juicio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, si el juicio es acertado, desacertado, nadie tiene la verdad en las manos, y menos en las cuestiones de justicia. Pero lo que tiene derecho la sociedad es a recibir una respuesta pronta, temprana y sobre todo, como dice la Corte Interamericana, que haya contemporaneidad entre el conflicto y la decisión judicial. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? ¿Para qué? Para que la cuestión se mantenga viva. Bien. Porque lo importante, lo verdadero para mí, lo que importa no es que uno opine, o toda la comunidad o la mayoría opine que hay una justicia para pobres, una justicia para ricos, a este se le dio menos porque es fulano, al otro se le dio perpetua porque no es ese fulano. Eso en realidad son opiniones, es mera doxa, ahí no hay conocimiento. Bien. Lo importante es que se mantenga viva la cuestión y que desde este programa y desde muchos programas y la opinión pública exija que la justicia sea administrada a todos los ciudadanos por igualdad ante la ley, bien, no por la cara del cliente o el bolsillo del cliente. Eso es lo importante. Y si alguna causa tramitada y procesada en la justicia de corriente sirve para eso, enhorabuena. La última pregunta de mi parte, por lo menos. El Poder Judicial hace comunicados, tienen una buena comunicación con los periodistas,
Y hablan mucho de la perspectiva de género. O sea, yo sospecho que muchos jueces han tenido que aprender también a cómo manejarse en esto. ¿Qué crees que le falta al Poder Judicial con respecto a integración paritaria en el Superior Tribunal? Voy a comenzar por casa. A ver, ¿qué significa eso? Y ya expliqué esto, así fue de movida, de manera espontánea, sí. digamos, porque no... Sí, sí. Y bueno, el Poder Judicial de Corrientes en eso está flojo de papeles. Vuelvo a insistir, y no tenemos un pronunciamiento de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación también tiene solamente una voz varonil, porque tampoco tiene, no hay ninguna mujer que es integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy, menos que nunca. Y los dos candidatos son dos varones, dos hombres. Lijo y Mancilla. Claro. Sí. Esa es una respuesta de que esa es otra cuestión que hay que mantener viva. Porque es un requerimiento internacional y porque además la sociedad quiere, sobre todo, garantizar el derecho a la mujer a vivir en un ámbito libre de violencias. Anoche y hoy estábamos viendo un caso donde le patea, un caso de femicidio, el de Quequén. Sí. Bueno, y ahora tenemos con las cámaras de filmación, eso se ve, lo que antes algunos no querían creer. Bueno, ayer nos visitó por el Día del Médico el doctor Horacio Sotelo, director del Hospital Vidal, y hablábamos de esto, de la pandemia de la era ahora, ¿no? ¿Quiénes caen? Antes vos te ibas al hospital a operarte un apéndice, y ahora caen mujeres violentadas, golpeadas, quemadas, fracturadas. Y que él reclamaba, en cierta forma, que el Poder Judicial, por ejemplo, le pedía papeles con respecto a esto, que de golpe un día le allanó el Poder Judicial, un juez, no estamos hablando del Poder Judicial, por eso siempre es importante hablar con nombres y todo eso. ¿Crees que este es uno de los mecanismos que se deben implementar con respecto a la perspectiva de género, el contacto, por ejemplo, los ministros con la salud pública, los ministros con tal cosa? Sin lugar a duda, María Mercedes, y pues no tengo idea cómo es. Sin lugar a dudas. Ninguno tiene la solución en sus manos, en sus puños. Nosotros tenemos la posibilidad de enriquecer nuestra mirada con la interacción con los demás poderes del Estado. Cualquier solución que se pretenda desde el Estado tiene que ser interpoderes. Porque cuanto más mirada y más aporte, va a ser mejor la solución, que es lo que hoy hablábamos. Claro. Esa cuestión porque la independencia de los poderes tiene que ver con la independencia de criterio de tener libertad y autonomía para decidir en los asuntos propios de lo que es su ámbito de incumbencia. Ahora, cuando se tratan de políticas públicas, como la cuestión de la perspectiva de género o cualquier otra cuestión, tiene que haber un intercambio saludable y necesario entre todos los poderes del Estado y también de la sociedad en general. Esa también es una política que se trabaja desde el Poder Judicial. Hay mucha interacción, tenemos programas, Justicia y Sociedad, por ejemplo, pero hay otros programas, otro tipo de actitudes de exponerse al escrutinio de la opinión pública y sobre todo actuar con otros poderes del Estado. Porque ningún poder debe ejercer supremacía sobre el otro, sino tiene que haber una articulación. La sociedad merece eso. Y la respuesta, las políticas públicas sea convergente. No pueden haber divergencias en estas cuestiones. Es decir, entiendo. Un director de un hospital público no puede sentirse de alguna manera maltratado por un funcionario del Poder Judicial, por un funcionario del Poder Legislativo, por una ley, o por un funcionario del Poder Ejecutivo. Por el contrario, la ley tiene que ser una ley sabia, consensuada, volver un poco a los orígenes de lo que significa una ley, que es de aplicación es una regla general que se aplica a todos los habitantes de un territorio. Entonces no puede ser producto ni de una mayoría circunstancial de momento, como dicen los españoles, ni de una iniciativa de un iluminado que dice esta es la regla. No.
Por el contrario, es lo que hoy decíamos. No es solo porque CEDAW lo impone, sino porque la sociedad reclama, la sociedad se internalizó, se hizo carne para que se entienda, pero la sociedad internaliza. Por eso decía, yo no subestimo a la opinión pública, por el contrario, hay mucha sabiduría en la opinión pública, más que en la mente de muchos funcionarios, que en mi caso, por ejemplo. Yo a veces me sorprende lo que te dice un ciudadano. Sí, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, a mí me tocó, por cuestiones del destino, decisión del poder, estar en un lugar que es preponderante, importante. Pero cualquier persona, sobre todo adulto, o un joven que te cuenta su problemática, de que sus amigos se tienen que ir del país, de que acá no. Bueno, entonces vos tenés que estudiar, capacitarse, pelear entre todos por mejorar la provincia, la Argentina. Te tiro esto para el 2025, el diálogo entre la salud pública que colapsa con mujeres golpeadas, violentadas, para quemadas. Cerrar el círculo, nos decía. Para cerrar el círculo, te comento esto para que, ya que es la nueva pandemia del momento, la violencia de género en todos sus aspectos, te tiro esto para que ustedes lo comenten. Sí, nosotros en todas estas cuestiones tienen que ser lo mismo que la cuestión de familia, niñez y adolescencia. Sí. Son las cuestiones que están en carne viva. Sí. Niñez, familia, adolescente, yo que tengo muchos años en esto, ha cambiado terriblemente. Y no hablar del tema del consumo problemático. Ayer, y todavía, yo soy duro. Sí, señor. Ayer escuché decir a un joven que puede ser mi hijo, a los drogadictos nadie les da bola. Nos lleva la punta. Eso me dijo. Y me dolió y todavía está en mis oídos esa frase. Y aparte frase. La salud mental, Alejandro. La salud mental es un tema que está tan de moda y que todavía ese es un tema pendiente. Alejandro Chaín, te agradezco que hayas venido. Yo sé lo que le cuesta decir que sí. Alejandro no es un tipo que le gusta mucho los medios. Ahora, cuando agarra el micrófono como buen profesor de la facultad que es, da clase de Derecho. Un gusto escucharlo otro. Sabés que yo te estimo. Un día voy a contar la historia. Háganme acordar, Federico. No, por favor, no. Aymara y Tamara, cuando fue fiscal en la causa de Tato Romero Félix, las siestas que pasábamos, cómo transpirar. ¿Dónde era? En el Patono. En el Patono. Ay, Dios mío, me acuerdo como si fuera hoy. Gracias. Es historia. Gracias, Alejandro. Es noticia por estas horas antes de irnos, María, la detención del senador Edgardo Cuéllar. ¿Quién es? Es un senador entrerriano que integra el bloque junto a Camau. Recordarás, votaron juntos la ley bases. Sí. ¿No? El bloque se llama Unidad Federal. Bueno, es del bloque de Camau Espínola. Exactamente, Mauricio Espínola, y la tercera es Alejandra María Vigo. Lo detuvieron con $200.000 y casi... Mira, no sabía. $200.000 en el Paraguay. 4 millones de guaraní, algo así como $500 más. Pertenece entonces al bloque de Camau Espínola, este senador detenido en la frontera. Sí. Estaba pasando, es detenido por la policía que te controla. Triple Frontera. En la Triple Frontera y lo encontraron con $200.000. Sí, estará dando las explicaciones del caso. Quedó en libertad, espera ser convocado a declarar por el fiscal. Por el fiscal. Bueno, Mami, la temperatura, ¿tenés algo que decir? ¿Te quedó algo pendiente, mi reinita? No, solamente, Mari, recordar que por lo menos según el Servicio Meteorológico Nacional no va a llover para el resto de la jornada. Nos vamos con 24 grados 9 décimas de temperatura y la máxima de 28 grados. Mañana nos esperan 18 de mínima, 33 de máxima. Bien. Y déjame decirte algo también, Mari. Te dejo, nos mami. llegó... Una aclaración. una aclaración sobre Los Ángeles del Puente. Dice, no bajan del puente, no es que van por la costanera, están en el puente caminando. Van y vienen constantemente. A raíz de esto quería hacer la aclaración porque pareciera que dicen que Los Ángeles bajan y caminan por la costanera. No, solo transitan por arriba del puente General Belgrano, que es donde se producen los más altos índices de suicidio, y ahí nació a raíz de esto. Tengo los números de 24, después lo repasamos, pero ¿quién habló de los No. ¿Acaso habló? Es un comentario que nos pidieron Los Ángeles del Puente, que digamos, porque yo les consulté a uno de ellos y me dijo, por favor, hacer la aclaración
de vida de que nunca bajamos a la costanera ni nunca bajamos en Resistencia. Solo nos movemos arriba del puente para salvar vidas. Bueno, señores, nos vamos. Ha sido un placer estar con ustedes. Mañana te veo, Horacito, mañana te veo. Como todos los días. A ustedes les digo chau, hasta mañana. Dale, dale, María Mercedes. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. Con Chacras de San Cayetano vas a poder acceder al terreno que estás buscando a un precio promocional, con una entrega inicial accesible y el saldo en cuotas fijas y en pesos. Para más información, comunícate al 3794-65-2003. Chacras de San Cayetano. Un lugar, tu lugar. Dale play a nuestra historia. ¿Viste qué difícil es encontrar nuestra historia en los manuales del colegio? Bueno, si querés conocer la historia del Sargento Cabral, el tambor de Tacuarí, o de nuestros héroes de Malvinas, ¿quién fue Pirallini Niveiro? Si no tenés idea de qué pasó el 3 de abril, o por qué Corrientes es la ciudad de las 7 puntas, entra a Corrientes Play y dale play a Corrientes. Punto por punto. El repaso esencial por los temas que importan con el análisis justo y la mejor compañía. Con la conducción de Jorge López de Simoni, junto a María Emilia Coleñón, Néstor Buscemi y Rubén Sotelo. De lunes a viernes a las 7 por Telenor. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Estamos terminando la primera autovía urbana de nuestra capital, que une la Rotonda de la Virgen con Laguna Brava. Serán 4 carriles con iluminación LED y obras hidráulicas para prevenir inundaciones, para que los correntinos viajemos más seguros. ¡Vamos, Corrientes! Bellavista, un destino donde la aventura te desafía. Los encuentros suceden y son inolvidables. La historia te conmueve, la diversión sucede y su naturaleza te enamora. Bellavista renace, Bellavista te espera. Municipalidad de Bellavista, rumbo a nuestro bicentenario. Toda la información que necesitas saber como solo ella lo sabe hacer. María Mercedes Vázquez, junto a Horacio Ramírez Verdaguer y Melanie Servín, hacen Corrientes en el Aire. De lunes a viernes a las 9 por Telenor. De lunes a viernes a las 16, te invitamos a reír, disfrutar y aprender de la mano de los profes de Educa Play por la pantalla de Telenor. Te esperamos. Con esta promo sí que la vas a cancherear. Llegó el Jubimés de Palmares. Si sos jubilado y sacás tu préstamo, participás del sorteo de 100.000 pesos de regalo durante 12 meses. Sí, todos los meses. El mes del jubilado en Palmares es Jubimés de beneficios. Efectivo en el acto, Palmares. Cuando se llama a los bomberos, por más rápido que se muevan, siempre es tarde. Para hacer quemas controladas, ingresá a quemascontroladas.com.ar y pedí autorización. Delimita la zona, hacé cortafuegos. Si hay viento, no prendas fuego. Corrientes somos todos. Cuidémosla entre todos. Gobierno provincial.
El análisis más picante y caliente de la actualidad política, social y económica lo encontrás en Sin Freno Radio. Lo que no se dice en la tele, lo decimos en la radio. Con la conducción de María Mercedes Vázquez, Carlos Simón y Eduardo Ledesma. Todos los viernes a las 11 de la mañana en Duplex con Radio 2 por Radio Nord Continental y Telenor. En Corrientes apoyamos al deporte. Desde el 30 de septiembre, el streaming más ATR de Educa Play lo vas a disfrutar de lunes a viernes a las 16 de la mano de los profes que integran el plantel de Educa en la pantalla de Telenor. Te esperamos. Educa Play, poder de conocimiento. Educa Play. Tiempo de reencuentro. De lunes a viernes a las 19, lo mejor de nuestro chamamé lo encontrás acá. En Tiempo de Reencuentro, con la conducción de Raúl Báez, Santiago Bocha Sheridan y Miki Sheridan por Telenor. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizas tu tarjeta,